Onda Cero, Extremadura. A partir de este momento, escucha y participa en Tu Salud en Buenas Manos. Hola, buenas tardes, saludos cordiales, bienvenidos. Tu Salud en Buenas Manos, el programa a la otorrinolaringología. Me salió la primera. Y vamos a compartir micrófono con don Tomás Mogollón. Buenas tardes, don Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Y con don Pablo Torrico. Don Pablo Torrico, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuándo procede extirpar las amígdalas a un pequeño? Está protocolizado. Está protocolizado porque de una forma consensuada las sociedades españolas de otorrino y pediatría tienen unos criterios que, por ser concreto, serían básicamente tres. Amigdalitis de repetición, o sea, niños que tengan amigdalitis más de X episodios al año, en concreto 5, por ejemplo, 2 años seguidos, o 7, y que sean episodios que presuntamente sean producidos por bacterias. Otro criterio sería amígdalas muy grandes que produzcan una dificultad para respirar en el niño, lo que es bastante objetivable por los padres en condiciones normales, porque por la noche no solamente roncan, sino que a veces se quedan incluso con pausas de falta de aire, apneas, efectivamente. Y en tercer lugar, cuando una amigdalitis ha producido una complicación y el tejido que está alrededor de esa amígdala se ha producido un flemón o un absceso. Esas serían básicamente las indicaciones para proceder a una cirugía de amígdala. Por cierto, don Pablo, ¿qué misión cumplen ahí esos órganos, las anginas? Pues eran los parientes pobres de la garganta o de la faringe. Su función es defensiva. De hecho, gracias a que anteriormente, o el por qué anteriormente se han quitado o se han hecho muchas amigdalectomías, nos dimos cuenta que tenían una función, y esa función que cumplían, si las quitábamos, podría afectarse el resto de la faringe. De hecho, hay un tipo de faringitis que es la faringitis amigdalopriva, es decir, una faringitis que se produce precisamente por habernos quitado las amígdalas. Entonces, por eso estamos siendo cada vez más restrictivos a la hora de operar amígdalas. Pero es que no solo estamos hablando de operar amígdalas, lo que entendíamos antes por quitar la amígdala. Hoy ya existen técnicas, que nosotros, el doctor Mogollón, el doctor Pando y yo las hacemos, que son técnicas de reducción de amígdalas, reducción del tamaño de las amígdalas. Y eso se hace con unas técnicas relativamente novedosas, que ya se está empezando a tener bastante experiencia con ellas y que tienen un resultado bastante bueno, que es la radiofrecuencia amígdala. La radiofrecuencia amígdala consiste en no quitar la amígdala, consiste en, lo diré para que me entienda todo el mundo, quemar la amígdala por dentro, o producir dentro una herida que cicatrice, esa cicatriz se retraiga y haga que el tamaño de la amígdala se reduzca. Con lo cual conservamos, digamos que, un papel inmunológico de la propia amígdala y a la vez reducir el tamaño para que el niño respire mejor. Pero como siempre y como todo, tiene sus indicaciones. Seguimos con los niños, seguimos por ahí, por esa zona, y nos vamos a las vegetaciones. ¿Cuándo también extirpar vegetaciones? Las vegetaciones, yo diría que hay que tratarlas siempre y cuando produzcan una dificultad importante respiratoria y cuando haya una repercusión en el oído. Por esa disfunción de esa trompa a la que antes aludíamos, si hay una otitis serosa y permanece en el tiempo y no se ha resuelto con tratamiento médico, habría que hacer un tratamiento de adenoidectomía, que es quitar la vegetación de pequeño. Hablaba usted de otitis. ¿Qué es la otitis? Pues la otitis no es sino la inflamación de la mucosa del oído medio. Hay dos cuadros distintos en infancia. Uno es la otitis aguda, cuando el niño tiene un dolor, un llanto, como consecuencia de esa inflamación del tímpano, y después de una forma larvada, que es lo que hablamos antes, que es la otitis serosa, que es líquido en el oído medio. También habría que matizar, ya no solamente en el niño, sino que también en el adulto puede haber otitis serosa, puede haber otitis aguda y también en forma de otitis crónica, con perforación o sin ella. Para eso tienen ustedes un aparatito que suena a juguetes, diabolo, ¿no? ¿Qué es el diabolo? La otitis. A ver, yo se lo explico a mis pacientes y yo creo que a veces el médico nos perdemos en términos técnicos y es mucho más rentable para el paciente explicárselo en términos más banales y que nos podamos entender todos. Yo le pongo siempre el mismo ejemplo. Tengo una lata de leche condensada. La lata de leche condensada tiene un agujero, que es la trompa, y no conseguimos que la leche condensada salga, porque tenemos que abrir un segundo agujero para que entre el aire. Esa es la función del diabolo. El diabolo consiste en quitar la presión negativa que existe dentro del oído, dentro de la caja del tímpano del oído medio. Conseguimos con el diabolo que se airee la caja, el oído medio, y con eso desagüe el moco a través de la trompa a la nariz. Abrimos un segundo agujero en la lata de leche condensada, solo que para mantenerlo abierto necesitamos
algo que evite la cicatrización natural del tímpano. Y para eso ponemos un diabolo, que no es más que un tubito. De acuerdo. Pues antes de irnos de los oídos, preguntarles, no recomiendan ustedes los ratoncitos para nada, ¿verdad? No, no son buenos aliados. Quizás en algún caso concreto para aplicarse un tratamiento tópico y con prudencia y con cautela. Pero quizás lo que habría que decir es que se puede volver en contra el uso del bastoncito, porque puedes empujar la cera al fondo del tímpano, crear una barrera, hacer tapón, y si tienes mala suerte puedes incluso dañarte el conducto o el tímpano. Al principio empezaba yo a hablarles del catarro. Uno de los problemas que puede traer el catarro es la sinusitis. ¿Por qué se produce la sinusitis y cuándo tratamos sinusitis? Pues comentábamos que hay una continuidad en el epitelio de la fosa nasal, también de los senos nasales. Si hay una inflamación o una afectación vascular dentro de un cuadro catarral, puede haber una sobreinfección viral o bacteriana y producirse un cuadro de sinusitis. ¿Y cuándo el tratamiento? ¿Cuándo procede el tratamiento? Bueno, pues yo creo que hay, primero, la clínica es muy importante. En segundo lugar, una exploración otorrinolaringológica, porque tú puede que veas signos objetivos, que es moco filante saliendo de esos orificios por los que drenan los senos. Y después tenemos también armas terapéuticas como son la radiología o el TAC, que son imágenes que nos clarifican mucho si hay un nivel de ocupación en algún seno y consecuentemente si debes tratarlo. Seguimos en el oído, sordera. ¿Por qué quien empieza a quedarse un poco tardo es tan reacio en ir al otorrino? ¿Es una cosa psicológica? Es una cosa cultural. Cultural. Yo pondría cultural porque estamos habituados a ver a muchos conocidos, amigos, familiares que llevan delante de su nariz unas prótesis que llevan cristales y que están en medio de la cara, pero estamos habituados a verlas. Sin embargo, culturalmente no estamos habituados a ver un paciente o un compañero, un amigo, un familiar con algo puesto en el oído. Yo soy un gran defensor de los audífonos. Son mucho más complejos de colocar que unas gafas, muchísimo más complejos de adaptar que unas gafas. Pero cuando llegamos a ponernos el audífono, yo siempre pongo el mismo ejemplo. No se pone un ciego, no se pone gafas. No podemos esperar a quedarnos completamente sordos para adaptarnos a un audífono, porque no nos va a valer. El audífono nos ayuda a lo que nos quede de audición, emplearla y ponerla en práctica óptimamente. Pero no nos hace oír más, nos ayuda simplemente. Entonces, el audífono hay que colocarlo cuando es necesario, pero por desgracia siempre se coloca después de lo que sería deseable. Por eso yo aconsejo a todo el que tenga una patología auditiva y tenga hipoacusia, tenga la edad que tenga, consultar con un otorrino, y si el especialista en el tema le indica ponerse unos audífonos. Hay sorderas repentinas, ¿no? Efectivamente, la sordera súbita. Es un cuadro más frecuente de lo que la gente puede creer. Lo que pasa es que lo vive quizás el paciente en silencio. Y la clínica no es más que en un momento dado dejar de percibir la audición por un oído. Quizás cuando coges el teléfono o de repente notas que no oye. Es una urgencia de otorrino. Hay tratamiento, hay que ser optimista, en muchas ocasiones se resuelve con tratamiento, y sí que sería indicación de, en los primeros días, en las primeras horas, acudir al otorrino para poder poner en práctica ese tratamiento. Pólipos. Pólipos en la garganta, pólipos en la nariz. ¿Por qué se producen? ¿Cuándo se producen? ¿Cómo se producen? Pues ¿Cuándo son peligrosos? ¿Cuándo no? Aunque comparten el mismo nombre, no son ni familiares. Quiero decir, el pólipo de la nariz, habitualmente el pólipo de la nariz, el que vemos habitualmente, es un pólipo inflamatorio y se produce, no sabemos por qué, en algunos pacientes, y son pólipos que, a pesar de operarse, suelen volver a salir, suelen recidivar. Lo que pasa es que hablar de pólipo pueden entender los pacientes o los oyentes, pueden entender del pólipo de la nariz, y el pólipo de la nariz engloba otra vez una serie de patologías nasales que pueden ser muy diversas. Pero en general el pólipo de la nariz podemos decir que el más habitual es el inflamatorio. Y luego el pólipo vocal, el pólipo de la cuerda vocal, en principio puede ser inflamatorio por una mala fonación, pero claro, hay que estudiarlo. Entonces, no tiene nada que ver y ambos se tienen que estudiar. Hablábamos en la cuña de promoción del láser CO2 que ustedes utilizan.
Precisamente sería una prescripción del láser CO2 la extirpación de pólipos, ¿o no? A ver, Ya para otras cosas, eso más graves. El láser CO2 sucede como tantas otras cosas en medicina. Surgió como una técnica nueva y se empleó, en unos inicios se empezó a emplear en diversas patologías hasta que se han ido acotando, se han ido determinando en qué patologías había que usarlo. El láser CO2 actualmente no tiene una indicación clara de tenerse que usar en patología vocal. Estamos hablando de nódulos, pólipos, quistes de cuerda, estamos hablando de todo patología benigna. Entonces, eso sí que lo que se requiere en ese tipo de cirugía es la fonocirugía. La fonocirugía es un avance que ha habido en los últimos años del tipo de cirugía que se hacía en la cuerda. Se hace similar a como se hacía hace muchísimos años cuando la técnica la describió Klein Sasser, pero el tipo de actuación que se hace es muchísimo más conservadora, muchísimo más delicada, y es una cirugía que se hace, bueno, se pueden hacer con inyecciones intracordales de corticoides, en fin, es una cirugía muy meticulosa. Para eso no se usa el láser. El láser está indicado fundamentalmente para la patología maligna de la laringe o faringe. Y su empleo está muy determinado, en casos muy determinados. Nos evita en algunos pacientes hacer cirugía parcial de la laringe, evitando lo que antiguamente necesitábamos sí o sí, que era una traqueotomía. Actualmente el láser CO2 evita en algunos pacientes muy determinados ese tipo de actuación, pero insisto que el láser tiene alrededor un halo que hay que desmitificar. Es una técnica buena, muy buena, pero que tiene sus indicaciones, y sus indicaciones fundamentales son la oncológica, la patología maligna de la laringe, y no toda, solo la que requiere una cirugía parcial. Querría postillar, estando de acuerdo con él, con el doctor Rico, que efectivamente el láser tiene cabida y ha sido un avance tremendo en lo que es la cirugía oncológica, pero hay otros muchos campos en los que se puede aplicar el láser. En otorrino, reduciendo amígdalas. No quiere decir que sea más efectivo que otras técnicas, como puede ser la radiofrecuencia, pero se puede aplicar a atresia de Coanas, que en niños lo hacemos. Se aplica el láser en una patología benigna en la que hay una obstrucción del paso del aire al final de la fosa nasal, y el láser es una técnica muy resolutiva. Quiero decir que dentro de que el láser, que se empezó a aplicar en los años 70, se ha ido perfilando dentro del otorrino, es un gran aliado del otorrino, hay que hacer, como ha dicho el doctor Torrico, indicaciones concretas, porque es un arma terapéutica muy válida, pero en la que también tenemos otras posibilidades terapéuticas que pueden ser tan válidas como el láser. Incluso en la patología de oído benigna, la otosclerosis, que es un tipo de sordera transmisiva, sordera de los huesecillos del oído, que se hereda, se ha empleado, yo incluso he llegado a hacer estas pedestomías con láser, y al final no se ha impuesto porque hay otras técnicas que hacen el mismo trabajo y más efectivo. Preguntarle muy rápidamente por nuestros compañeros, los locutores, por los maestros, por los profesores, afonía, la afonía. Muy rápido. Pues rápidamente es que quien usa la voz o abusa del uso de la voz puede forzar las cuerdas vocales, y como consecuencia de ese mal uso o de ese abuso puede haber una patología generalmente benigna, como son los nódulos, que es lo más frecuente, como son los pólipos, o como puede ser una falta de unión de las dos cuerdas vocales al fonar, al emitir un sonido de voz, que es lo que hace que el paciente se encuentre difónico. Porque cuando las cuerdas vocales hablamos, se juntan, al juntarse es cuando se emite un tono claro. Si queda un espacio en ese intermedio entre cuerda y cuerda, porque haya un nódulo, un pólipo, o porque sencillamente no se junten ambas cuerdas porque no se usa bien la musculatura, al emitir la voz se pierde aire, afonía o difonía. Solución. Nos preguntaron preguntando. Solución. Entrenamiento. ¿Entrenamiento? Entrenamiento. Si usted va a correr la maratón, el primer día no se puede poner a hacer los kilómetros de la maratón. Usted empezará con un entrenamiento progresivo. Si usted simplemente corre 100 metros, usted necesitará menos entrenamiento. Para entrenar hay que saber primero qué entrenamiento hay que hacer. Y para saber qué entrenamiento hay que hacer, primero hay que diagnosticar. Tipo de difonía, pues una difonía hipertónica, pacientes que no saben relajar la laringe. Puede ser una difonía hipotónica, pues pacientes habitualmente que han pasado por una patología grave y que han perdido tono muscular. Puede ser una patología, o puede ser una difonía orgánica, que tengamos desde el nacimiento una malformación de la cuerda.
podría extenderme mucho más, pero para ser más concreto, primero diagnosticar, segundo entrenar, o tratar y entrenar. Es por eso, perdón, que es muchas veces un tratamiento aliado, logopedia o rehabilitación, tratamiento quirúrgico y otra vez tratamiento rehabilitador. Que vayamos al tiroides. A ver, ¿quién de los? El doctor Torrico. El doctor Torrico, el tiroides. Pues el tiroides es una glándula que tenemos en la zona central baja del cuello, justamente en el yúgulo external, es decir, la zona que nos tocamos con el dedito encima del tórax, que es el hoyito que tenemos en la garganta, y que es una glándula que tiene una prevalencia altísima de patología en la comunidad autónoma extremeña. El bocio multinodular en la comunidad autónoma extremeña somos zona de bocio endémico. Entonces aparecen nódulos que habitualmente suelen ser benignos, pero que hay que estudiar, y que es una glándula que habitualmente estudia el endocrino y que nosotros la tratamos quirúrgicamente. Los encargados de hacer esa cirugía somos los otorrinos. Tenemos una amplia experiencia en el tema porque estamos en una comunidad en la que hay muchísima prevalencia de esta patología. Entonces, hay que estudiarlo y habitualmente suele pasar también que el enfermo se encuentra una tumoración, nosotros le llamamos tumor a todo lo que es un bulto, no tiene que ser bueno o malo, una tumoración cervical en el cuello y que consulta con el otorrino porque es nuestro campo de operaciones también. Y entonces nosotros podemos estudiarlo, podemos consultar con el compañero, con el endocrino y decidir una cirugía. Y si hay que hacer una cirugía, somos nosotros los indicados para hacerlo. Primero intentan el yodo radiactivo. ¿Cuándo la cirugía y cuándo descartan el yodo radiactivo? No, el yodo radiactivo es un tratamiento que se hace en algunos pacientes, en alguna determinada patología del tiroides, o sea, no en todas, y que, si me permite decirle, es un porcentaje muy bajo de pacientes que se tratan con yodo radiactivo. Normalmente eso se trata en una patología determinada y la indica el endocrino. Pero quiero decir, es un porcentaje de pacientes escaso. El yodo radiactivo es cuando incluso se indica cuando un paciente no se puede operar porque tenga una patología concomitante, es decir, un paciente que padece del corazón y está muy mal y no puede entrar en una cirugía o corre mucho riesgo de entrar en un quirófano, entonces se indica en determinados casos. ¿Tumores de cuello? Bueno, pues tumores de cuello es una pregunta amplísima, porque puede, claro, lógicamente ser muy, muy variada la afectación de tumores de cuello. Pueden ser tumores de cuello completamente benignos, porque una tumoración, como ha dicho antes el doctor Torrico, de todo aumento de tamaño, pues hay patología congénita, como son los quistes, o bien de línea media, o bien lateral cervicales, que son tumores en sí de cuello. La patología tiroidea, como de la glándula tiroides, como he dicho antes, entra también dentro de lo que son tumores de cuello. Ganglios, adenopatías, que podrían ser signo de alarma, no ya a veces que hay adenopatías que pueden ser por causas infecciosas, pero también los tumores de laringe, lógicamente drenando esa linfa, pueden hacer que haya adenopatías en cuello y, en cualquier caso, ante un aumento del tamaño en cuello, hay que, previo paso médico de cabecera, consultar al otorrino. Da la impresión de que ya está usted interviniendo menos los cánceres de laringe. Yo veo a menos gente que con los aparatitos. ¿Será porque lo hacen con láser y ya no llevan el aparatito? Es una razón. Es una razón. Otra razón es que gracias a la asistencia sanitaria que tenemos hoy en día, vamos aumentando el número de pacientes que diagnosticamos, pero los diagnosticamos en etapas más tempranas y el tratamiento puede ser más conservador. Fundamental que los pacientes, un paciente varón mayor de 30 años, digo varón porque tiene un hábito tabáquico mucho más frecuente que la mujer, a pesar de que nos estamos igualando. Un paciente varón mayor de 30 años con disfonía continuada, por supuesto, si le ha aparecido una tumoración al cuello, con más razón tiene que consultar con un otorrino. Cuanto antes diagnostiquemos el tumor en la laringe, menor será el daño que tenemos que hacer porque la cirugía será más conservadora, más pequeña, y al hacer una cirugía más pequeña, los resultados visibles exteriores que antes eran una traqueotomía no lo va a ver. Entonces estamos viendo menos porque se está haciendo un diagnóstico más precoz. Doctor Mogollón, ¿hacemos profilaxis? Evidentemente hay que hacer profilaxis. ¿Cómo? ¿Cómo cuidar nuestra nariz? ¿Cómo cuidar nuestra garganta? ¿Cómo cuidar nuestro cuello? ¿Cómo cuidar nuestros oídos? Bueno, pues yo diría que hábitos como el tabaco o el alcohol pues son de los factores que si hacemos una cultura de educación como se está haciendo en los últimos años, posiblemente serán unos grandes aliados
de la patología oncológica del otorrino. Respecto a lo que es fosa nasal, ¿qué podemos hacer para prevenir patologías de fosa nasal? Pues la verdad es que yo creo que en ese sentido se acota mucho lo que podemos hacer. La fosa nasal, si en un momento dado da una patología en la cara, habrá que tratarla. Pero de entrada, lo que podemos hacer es una buena ventilación por la fosa nasal, en el supuesto de que tengamos... Dime, Pablo, dime. No, me refería a que vemos mucha patología profesional por pacientes que cuando están trabajando, por ejemplo, un carpintero, pues, no se ponen mascarilla. Entonces, la mascarilla nasal en el trabajo, cuando hay un ambiente polvoriento, es adecuada. Sería una manera de protegernos la nariz. En patología óptica, pues hay que prevenir en el ruido. Profesionalmente, en las empresas es algo que ya está protocolizado y trabajadores, claro, que trabajan con ruido, se hacen una protección auditiva. La gente joven habría que mentalizarles, por ejemplo, que no sabemos el alcance que pueda tener música constante a alto volumen, como mucha gente joven está actualmente. Pues habría que ver y quizás habría que prevenir ya, intentando mentalizar de que hay que ser prudente. Y solo puntualizar en el oído que los bastoncillos debemos de quitarle el apellido. Los bastoncillos se llaman bastoncillos, pero no de oído. Son bastoncillos.